¿Sabes cuál ha sido el peor año de la historia? Definitivamente este año. La última película de Star Wars estuvo pésima. Aunque no lo creas, esa es una de las respuestas más comunes. En estos días la frase "el peor año de la historia" se usa mucho y especialmente en internet. Pero, ¿sabes lo que dicen los científicos e historiadores? Ellos creen que ningún año hasta el día de hoy ha sido peor que el 536 después de Cristo. Si bien el peor año de la historia tiene muchos contendientes dignos a lo largo de la historia del planeta, ningún año ha tenido un efecto tan negativo en las décadas posteriores como el de 536. Asombroso, ¿que no? Hoy te explicaremos el porqué. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y coméntanos también qué otra parte o época de la historia te gustaría conocer. Bien, pues vamos a ver por qué el 536 fue el peor año de la historia del mundo. Para empezar, el historiador bizantino Procopio, quien desempeñaba como asesor militar de Belisario, uno de los generales más prominentes del imperio bizantino, observó que se estaban generando algunos problemas en el aire mientras viajaba con su jefe a Sicilia en el año 536. Procopio escribió que el sol dio luz sin brillo como la luna durante todo este año. Sostenía que el sol parecía en eclipse, porque sus rayos no eran claros como los que acostumbraba esparcir. ¿Y qué significa esto? Bueno, que estaba todo oscuro afuera. Todo el tiempo. Por supuesto, ha habido muchos otros observadores que notaron que el sol parecía estar como ausente o anormal durante todo ese año. De hecho, un escriba bizantino de nombre Miguel el Sirio nos dejó por escrito algo muy interesante sobre este periodo. El sol se oscureció, y su oscuridad duró 18 meses. Cada día se mostraba durante unas 4 horas, y aún así, esta luz era solo una débil sombra. Todo el mundo declaró que el sol nunca recuperaría su luz completa. Los frutos no maduraban y el vino sabía a uvas agrias. Esta situación inestable del sol arrojó literalmente una nube oscura sobre nuestro planeta, oscureciendo así el cielo durante al menos un año completo en 536. Curioso, ¿no? Pero más tarde se descubrió, gracias a unas pruebas hechas por algunos investigadores, que había sido una enorme erupción volcánica, cuyas cenizas contribuyeron al clima similar al de Seattle. A esto se sumaron las lluvias, la consistente dispersión de cenizas y la destrucción global, determinando así que las uvas fueran agrias y el vino fuera malo. Y este sin duda fue el golpe más fuerte para este año tan temido. ¿Y la biología qué nos dice? Bueno, la biología básica nos dice que para crecer y sobrevivir, las plantas necesitan la luz del sol. Por eso, la falta de luz solar directa por al menos un año afectó la producción de cultivos en todo el planeta, causando así una hambruna mundial. Pero hay que aclarar que no es solo que las plantas quisieran recibir los rayos solares. Hacía también demasiado frío para que los cultivos pudieran crecer. Hay que pensar que el sol, envuelto en infinitas nubes, hizo que la temperatura de la Tierra bajara entre 1.6 y 2.5 grados Celsius, o dicho de otra manera, entre 34.88 y 36.5 grados Fahrenheit. El problema fue la reducción de las temperaturas también en las décadas sucesivas, con la consecuencia de una continua escasez de cultivos. Incluso sucedió en Irlanda, que sufrió una grave escasez de alimentos a la que llamaron sin pan. Pero eso no fue todo. Hubo también más de una plaga preparada para dañar esos sistemas inmunológicos carentes de vitamina D. Y todos eran vulnerables frente a esta plaga, desde el Palacio Real hasta las clases sociales más bajas. Nadie se podía salvar. ¿Quieres saber cuáles eran los síntomas? Bueno, como se describía, el primer síntoma constaba en la formación de llagas en las palmas de las manos, que crecía hasta el punto en que el afectado no podía ni siquiera moverse. Y el siguiente síntoma era la pierna hinchada. Luego explotaban los bubones, haciendo salir mucho pus. Cuando llegó la peste a Constantinopla, no solamente la ciudad comenzó a apestar, sino que en ese entonces, que no se conocían todavía las formas de entierro, tiraban los cadáveres enfermos en el mar, que luego resurgían a la superficie convirtiéndose así en un mar de cadáveres. Mejor no imaginarlo. ¡Sacad a los muertos!, ordenaba el emperador Justiniano, que quería sacar los cuerpos de la ciudad. Pero lamentablemente todo lo que hizo Justiniano fue exponer a más personas a la enfermedad, ya que los que estaban sanos se ocupaban de sacar de la ciudad los cuerpos muertos de los enfermos, y así se contagiaban ellos también. Bueno, sin embargo, las cosas no fueron tan malas para este emperador, porque esta plaga se denominó más tarde la plaga de Justiniano. Eso podía ser bueno para él, pero seguramente no lo fue para los 50 millones de personas que habían muerto a causa de esta enfermedad. Pero la locura no termina aquí, porque siempre en este famoso año 536 después de Cristo, en China pasaron cosas totalmente anormales. Sí,
como las numerosas lluvias de polvo que se podían recoger con las propias manos o medir por cucharas. Curioso, ¿no? La crónica del siglo VI llamada Nanshi anunció el descubrimiento de esta sustancia amarilla que caía del cielo pero que se parecía a la ceniza, llamándola Hui. Lo que todavía no sabían era si se trataba de ceniza volcánica o simplemente de una reacción climática aleatoria e inexplicable. Sin embargo, esto es solo el comienzo de la perturbación climática en China. El Southern Dynasties Chronicle informa de eventos climáticos raros en verano como en invierno, presentando heladas en pleno verano y nieve en agosto, algo que nunca se había registrado antes. Pero en la otra parte del mundo tampoco estaban preparados para estas locas olas climáticas. En el sur de California, las cosechas fueron destruidas y la ciudad se sumió en una hambruna mortal de 2 años que acabó con alrededor del 75% de la población total. Finalmente, esta certeza nos la dieron los investigadores que encontraron evidencia en lo profundo de las capas de hielo de Islandia y Groenlandia de un gran evento volcánico producido alrededor del año 530 después de Cristo, mientras que las erupciones volcánicas de Islandia en 540 y 547 después de Cristo empujaron a la gente a una era literalmente oscura, con cenizas volcánicas cubriendo el cielo y bloqueando la luz. Y lo asombroso es que la gente del siglo VI ya se acostumbraba a esta rara situación. Distintas son las posibles causas. Vamos a ver cuáles. Por un lado, hay algunos estudiosos que han descubierto una ceniza volcánica tropical que sugirieron provenir de un volcán de El Salvador que estalló justo en 535 o 536. Por el otro lado, otros apuntan a una erupción volcánica en América del Norte, considerada la causa de los cielos oscuros. La combinación de las dos erupciones del volcán islandés inició lo que se llamó adorablemente la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Esta simpática era de hielo enfrió el planeta durante una década, provocando la muerte de las cosechas y consecuentemente de las personas. ¿Y qué pasaba mientras tanto? Bueno, como sabemos, en el siglo VI el Imperio Romano había migrado al este, a Constantinopla, y bajo el emperador Justiniano, los romanos trataron de volver a los días de gloria del imperio. Belisario, el más notable de los generales de Justiniano, luchó contra varios ejércitos, como godos, vándalos y muchos otros, pero el mismo Justiniano no pudo reflejar ese éxito. Esto debido a la inestabilidad imperial y a los constantes levantamientos, además de las derrotas bélicas, de la fuerte enfermedad y la hambruna de ese preciso año. El Imperio Bizantino nunca se recuperaría del todo. De hecho, perdió entre el 35 y el 55% de su población durante los 5 años posteriores, cuando la peste bubónica mató porcentajes deprimentes de enteras poblaciones. Pero, ¿de dónde venía la peste? Los historiadores creen que esta enfermedad pudo haber sido causada por ratas infectadas de peste que viajaron en excursiones militares en este intento por llevar al Imperio Romano a su máximo esplendor. Pero sabemos ya que claramente fue un fracaso, y te va a resultar curioso saber que el horror del 536 no discriminó a nadie. De hecho, también la civilización moche de Perú, una fuerza dominante en la región, sufrió un fuerte golpe. Su talento en ser ávidos pescadores y desarrolladores de un avanzado sistema de irrigación para el crecimiento de varios cultivos era la columna vertebral de su economía, pero debido a estas condiciones climáticas, sus bolsillos padecieron mucho. Y como no era bastante con todo lo que estaba sucediendo, en esta misma época un sistema meteorológico inusual de lo que hoy conocemos como El Niño provocó un fuerte calentamiento de las aguas, que perjudicó fuertemente el suministro de pescado. Pero El Niño no terminó aquí, porque además causó fuertes inundaciones que arruinaron sus sistemas de riego y devastaron así su capacidad de cultivar suficientes alimentos para la supervivencia de su gente. Luego de haber escuchado muchas veces a los usuarios de Twitter afirmar que XX fue el peor año de la historia, el historiador de Harvard, Michael McCormick, y un grupo de 12 eruditos descubrieron finalmente la respuesta a ¿cuál fue el peor año de la historia para estar vivo? Y todo empezó cuando se reunieron para estudiar el uso de los metales, el sellado de las monedas y los cambios en los sistemas monetarios del siglo VII. Sus descubrimientos consistían en fragmentos de un volcán islandés, en muestras de núcleos de hielo de glaciares suizos, que databan del año 536. Así confirmaron que el evento volcánico había desencadenado una catástrofe global. Fue ahí cuando empezaron a preguntarse si estaban descubriendo el peor año de la supervivencia en el planeta. Vamos a recordar una cosa ahora. ¿Te acuerdas que en el año 1998 se estrenaron tanto Armageddon como Impacto Profundo y la gente tuvo que elegir cuál de estas dos películas de apocalipsis climático les gustaba más? Pues ese sí que fue un año difícil.
Y bueno, para variar, otra prueba que afirma que el año 536 después de Cristo ha sido el peor año de la historia es el estudio hecho por algunos dendrocronólogos. Estos estudiosos, que son personas que estudian los anillos de los árboles para determinar su edad, han observado algunos patrones perturbadores al examinar los árboles islandeses, ya que se trata de ciencia y no de especulación. ¿Sabes lo que observaron? Observaron que estos anillos mostraban un periodo en el que el crecimiento del árbol se había ralentizado, lo que sugería que se había producido un importante enfriamiento hacia mediados del siglo VI. Combinado con la evidencia de un núcleo de hielo recientemente descubierto en 2018, esto ayuda a ubicar el momento del evento catastrófico que arrasó definitivamente en 536. Pero como en todas las cosas, no solo hay efectos negativos. ¿Se acuerdan de la investigación de la que les hablaba antes? Bueno, nuestros amigos de Harvard terminaron esa investigación con una nota positiva. Se dieron cuenta de hecho de la reaparición de plomo en las muestras del núcleo de hielo, lo que indicaba que la gente volvía a producir plata como moneda. De ahí empezaron a identificar los primeros pasos hasta nuestro motor vital. Sí, el vilipendiado y malvado capitalismo. Los expertos argumentaron que la prevalencia de la plata significaba que se estaban produciendo más monedas, lo que era un signo de una economía próspera. Entonces, ¿qué aprendimos? La lección es que, por muy malo que parezca, casi siempre hay una mejora y un aprendizaje. Bueno, dinos qué opinas. ¿Entrarías en una máquina del tiempo para darte una vuelta por el peor año de la historia? ¿Serías así de valiente? Déjanos saber y de paso echa un vistazo a uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia.